La Llorona. En la tradición mexicana existe un ente que llora desgarradoramente todas las noches nebulosas y de lluvia. Se le ha visto merodear sobre todo en aquellos lugares en donde hay una fuente de agua cercana, en los ríos, en los lagos. En ocasiones descrito su grito de dolor como «¡Ay, mis hijos!», pues la leyenda de la Llorona es una historia antigua, quizás incluso anterior a la llegada de los españoles, pues se manejan varias versiones, como la mayoría de las leyendas, sobre todo aquellas vinculadas a lo sobrenatural y el terror. Se dice que aquel espectro que llora no es nadie más ni nadie menos que la diosa Cihuacóatl, la cual daba gritos de dolor en el lago de Texcoco porque sabía bien el destino que les esperaba a sus hijos, los aztecas o mexicas, con la conquista española. Se dice que antes de la llegada de los españoles hubo ciertas señales o advertencias de que algo estaba a punto de ocurrir. Algunas de las señales fueron el incendio del templo de Quetzalcóatl, una especie de bola de fuego color sangre que se apareció en el cielo, y finalmente los alaridos del espectro de la diosa que se escuchaban a altas horas de la noche o a tempranas horas de la madrugada. En la tradición mexica, la Cihuacóatl era relacionada con tres diosas: Tonantzin, la diosa madre, y con Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra. La Cihuacóatl estaba relacionada también con la Ciguateteo, que eran mujeres que habían muerto en el parto y quienes en ocasiones recorrían los lugares bramando en el aire, sobre todo en días específicos señalados en el calendario, días en los que espantaban en los caminos, siendo fatales para los niños. A una de estas desafortunadas mujeres se le podía escuchar lamentándose por la muerte de su hijo. Era una ciguateteo llamada Chocacíhuatl, que según la leyenda era la primera mujer muerta en el parto. La palabra precisamente Chocacíhuatl viene del náhuatl choca, que significa llorar, y cíhuatl, que significa mujer, por su traducción, la mujer que llora. Se dice que se aparecían las calaveras descarnadas flotantes de madre e hijo, cazando a los viajeros que hubiesen sido atrapados por la oscuridad de la noche. Si algún mortal observaba esta visión, era un presagio seguro de infortunio o de muerte. Eran muy temidos en el mundo náhuatl, antes incluso de la llegada de los españoles. La leyenda de la Llorona fue documentada por primera vez por Fray Bernardino de Sahagún en 1550, diciendo que tal espectro era la Cihuacóatl. En varios lugares de Latinoamérica e inclusive del mundo se ha hecho referencia a una entidad parecida a la Llorona. Más de 1000 historias se pueden encontrar en estos sitios en donde se cuente un encuentro con este ser. Por ejemplo, las Banshees en Irlanda son muy parecidas a la Llorona, pues se dice que éstas se aparecen a aquella persona que está pronta a morir, pero solo a las familias más importantes de Irlanda. Los sollozos de estas mujeres alteran los nervios de cualquiera que las escucha. Pero esto depende de la persona que va a morir. Si en vida cometió actos terribles, el llanto será aterrador, desgarrador y quitará la paz de quien lo escuche. Pero si la persona que va a morir fue noble, o actuó de buena manera a lo largo de su vida, será tranquilo, reconfortará a la persona, y su llanto será más bien un canto que le dará la paz. Los espectros que lloran son cuestiones que se pueden ver a lo largo del mundo, y que no hay una explicación aparente para estos eventos. La Llorona también tiene sus orígenes coloniales. Una vez que los españoles se asentaron en el territorio, cuando sonaba el toque de queda, las calles de la Ciudad de México quedaban desiertas, pues muy puntual se comenzaba a escuchar el lamento a pocas horas de que el sol hubiese abandonado el horizonte. El alarido cubría toda la ciudad, ni siquiera los más valientes se atrevían a acercarse. Se comenzaba a rumorar de una mujer que recorría las calles con una especie de vestido blanco y un velo que cubría su rostro cadavérico. Su recorrido iba hacia la Plaza Mayor, en donde se encontraba el templo de Huitzilopochtli, donde miraba hacia el oriente. Luego seguía su camino hacia el lago de Texcoco, en donde a la primera luz del día se desvanecía entre las sombras. Solo algunos fueron capaces de verla frente a frente, los borrachos y los temerarios que salieron a su encuentro. Pero una vez que observaban la aparición, todo su valor y toda su borrachera se les quitaba, y salían corriendo lo más rápido que daban sus piernas. Inclusive la visión de cerca de este espectro hacía que aquellas personas se volvieran locas o que murieran de la impresión. Así es que mejor era evitarla a toda costa y no molestarla.
Según la leyenda, su lamento de ultratumba se escucha cercano cuando el espectro está lejos, pero se escucha lejos cuando el espectro se encuentra cerca. Así es que no te confíes si es que la escuchas lejana, está quizás a metros de ti. Otra de las versiones que se conocen sobre la historia de La Llorona es de una mujer novohispana, quien estaba enamorado de un hombre con el que tuvo hijos. Sin embargo, se enteraría de que aquel hombre le era infiel, así es que presa de la ira, ahogó a sus hijos en un río, y al darse cuenta de la horrible acción que había ejercido, también acabaría ella con su vida. Evidentemente que por su acto no fue recibida ni en el cielo ni en el infierno, condenada a vagar por siempre en castigo por haber asesinado a sus hijos. La mujer entonces cumple una condena impuesta por los cielos hasta el final de los tiempos. Otra de las versiones nos habla de Doña Marina, también conocida como la Malinche, una mujer popoluca que fue regalada a los españoles y que sería la traductora de Hernán Cortés, además de su amante. Esta mujer estaría acusada de haber traicionado a su pueblo y de haber ayudado a los españoles a completar la conquista de México, de modo que en castigo a sus acciones, la Malinche recorre las calles llorando su terrible crimen, aunque en realidad esta versión quizás es una de las menos creíbles. Muchos han asegurado que han escuchado el lamento de La Llorona, y créanme si es que les digo que este llanto no tiene nada que ver con el grito de ¡ay mis hijos!, que algunos suponen es lo que exclama. No, es aún más aterrador que eso. Imaginen que se encuentran en casa de noche, ya casi es de madrugada, afuera una tormenta, un rayo quiebra la oscuridad por un momento, y de repente se escucha esto. Lo que acaban de escuchar es lo que algunos han logrado captar del lamento de La Llorona, un lamento de ultratumba que quita la paz de cualquiera que lo escucha y que hace erizar los cabellos y el vello de todo el cuerpo. La Llorona tiene entonces una gran importancia cultural y forma parte del folclore de los pueblos de América. Inclusive en los estados sureños de Estados Unidos se suele hablar de esta entidad hasta la Patagonia, allá en Argentina. Es considerada, sin embargo, un patrimonio intangible de la Ciudad de México. Otras apariciones que tienen relación con La Llorona es la Xtabay, que para los mayas es una mujer que se aparece a los hombres y los seduce para después revelar su verdadera forma y de esa manera volverlos locos y después asesinarlos. Otra de las apariciones es la Sayana, la cual tiene una clara influencia de la historia de La Llorona, pues se cuenta que era una mujer hermosa que asesinó a su madre y a su marido al creer en los chismes o en los rumores de que su esposo tenía relaciones secretas con su madre. De modo que creyendo en estas mentiras, acabó con la vida de su propia madre y de su esposo, siendo maldecida por la eternidad, apareciéndose a los hombres borrachos y a las mujeres chismosas o que difunden rumores. Su forma de atraer a estas personas es apareciéndose como una mujer hermosa con un abrigo de piel. Una vez que ha logrado atraer la atención de su víctima, abre su abrigo mostrando su cadavérico cuerpo en descomposición, lo que evidentemente hace que aquel o aquella que la mire salga despavorido, huyendo de aquella visión. La diosa zapoteca Xonaxi Quecuya es una deidad vinculada a la muerte. Se suele aparecer a los hombres como una mujer muy bella que los seduce. Apareciéndose ante ellos con los brazos descarnados, se transforma en esqueleto y se lleva el alma de su víctima al inframundo. También se encuentra la Sinaguaba o la Sucia y la Segua, que son entidades con el mismo modus operandi, por así decirlo, en donde los hombres suelen ser las víctimas fatales de dichos encuentros, siendo estas mujeres que aparentan ser muy bellas o estar en problemas a mitad de las noches en caminos desiertos. Si es que el hombre las sigue o las ayuda, los pierde o los termina enloqueciendo al revelar su rostro que en realidad es un cráneo o la cabeza de un caballo. Hay que tener en consideración que la mayoría de los mitos, narraciones o leyendas tienen un enfoque moral, cumplen con el objetivo, como los cuentos a los niños, de evitar ciertas conductas que son consideradas inmorales o negativas en una sociedad o cultura, ya que al analizar todas estas leyendas de terror que tienen relación con la leyenda de La Llorona,
Es verdad que aquellos que son víctimas recurrentes de estos espantos o espectros son hombres mujeriegos o infieles, borrachos o mujeres que se dedican a difundir rumores o a contar mentiras. De modo que para evitar dichos comportamientos y erradicar la infidelidad, la embriaguez y los chismes, se han inventado estas historias que aún así pueden tener cierto fundamento. De cualquier manera es necesario que les advierta que eso no quiere decir que no pongan atención en los caminos de noche, en las noches de tormenta o en los pozos, lagos y ríos, porque puede ser que en algún momento estas historias que algunos creen que son mentira se conviertan en una terrible realidad. Lo que sí es evidente es que La Llorona forma parte del folclore de varios países del mundo, y que su leyenda es una de las más repetidas a lo largo de la historia. Asimismo, representa también el sincretismo entre los españoles y los mexicas. Si es que tienes alguna anécdota que quieras contar sobre este espectro en los comentarios, podrás compartirlo. Será interesante leerte. De esa manera, los que hayan sido testigos de este espectro prevendrán a otros de encontrarse en una situación en la cual puedan vivir una experiencia terrorífica.